Lo que están a punto de ver es básicamente mi intento de recrear la mejor clase de filosofía que tuve, que hasta la fecha no puedo olvidar. Y probablemente sea la mejor clase que tuve alguna vez. Así que empecemos. Fue la primera vez que escuché que un filósofo describía cuál es el proceso que ocurre subjetivamente en tu cabeza para despertar, para iluminarse, para tener una experiencia mística. Pero antes de que entremos a ese punto, creo que es necesario conocer quién era Plotino, algo de su vida. Entonces, empecemos por ahí. Él nace en Egipto, pero a pesar de no tener muchos recursos, va a estudiar a Alejandría, que para ese entonces era una sede cultural grande en donde estaban justamente siendo mezcladas el hermetismo egipcio, la filosofía oriental, y estaba justamente teniendo un resurgimiento la filosofía griega con Aristóteles y con Platón. Esto pasa alrededor de los años 203 después de Cristo. Y allí se establece y conoce a Amonio Sacas, que si a lo mejor han visto mis shorts anteriores, saben que fue un filósofo místico que le prohibía a todos sus discípulos escribir y que él mismo no escribió nada, pero que se le atribuyen propiedades milagrosas. Lamentablemente no sabemos mucho de él, pero Plotino se queda estudiando con él por 10 años. Y por 10 años exactamente no escribe nada. Entonces, después de esos 10 años, Plotino establece una escuela filosófica en Roma. Y ahí rápidamente se gana el favor de la nobleza y realmente es una persona que le cae muy bien a todos porque siempre fue reconocido por su generosidad, por su amabilidad, por su carácter apacible. Básicamente, su filosofía trataba de consolidar tanto la filosofía oriental como los descubrimientos egipcios, herméticos y las filosofías griegas en una sola cosa. La filosofía neoplatónica y en especial la de Plotino justamente se centran en la idea del uno. Es decir, hay una realidad trascendente, inmanente, que está metafísicamente detrás de toda esta realidad, que justamente puede manifestar todas estas pluralidades en este mundo, pero que es realmente lo único que existe, ¿no? La idea del uno. Incluso mantuvo un compromiso en ser vegetariano y siempre evitaba ser retratado o dibujado porque pensaba que una representación de una sombra, era penoso. Incluso le resultaba un poco penoso estar en el cuerpo humano. Empieza a escribir ciertos tratados, lo que lo llevó a tener cierto reconocimiento, pero a pesar de su reconocimiento, él nunca vivió ni con riquezas ni con lujos. De hecho, trataba de buscar una vida ascética. A sus 59 años, Porfirio, probablemente su discípulo más grande, llega. Porfirio tenía 30 años. Quedándose con él 6 años más, escribió y corrigió muchos de los tratados porque se dice que Plotino, aunque escribía muy bello, se le comparaba incluso con la belleza de Platón, ortográficamente no lo escribía bien, porque realmente no le interesaba escribirlo perfectamente, sino que Porfirio cuenta que muchas de las cosas que él escribía eran mientras estaba en un estado estático, es decir, estaba en un estado de éxtasis Plotino, y toda esa información básicamente como que la transfería del mundo trascendental al mundo terrenal. Dice Porfirio que él vio directamente entrar en ese estado a Plotino por lo menos 4 veces. Plotino dice que él primero maduraba mentalmente el problema de principio a fin. Luego, a la hora de poner por escrito sus elucubraciones, ensartaba las ideas ya ordenadas en su mente, redactándolas de tal manera que parecía estar copiando de un libro lo que iba escribiendo.
Pues incluso mientras departía con alguien y enhebraba la conversación, seguía tan aplicado al problema que, a la vez que cumplía con los requisitos de la conversación, mantenía ininterrumpida la meditación de los problemas que tenía en estudio. Es decir, que Plotino básicamente conectaba, canalizaba una sabiduría y ya la contenía completamente en su cerebro y simplemente la iba digiriendo para que ya sea que Porfirio le escribiera o la comentara con los discípulos que tenía, ¿no? Incluso se dice que Porfirio lo siguió al desierto porque por un tiempo Plotino se fue a meditar completamente dejando de toda la ciudad y todo su bullicio. Y a pesar de que Plotino no quería que Porfirio estuviera con él, Plotino se aferró y ahí fue donde pudo ver que Plotino realmente entraba en un estado de éxtasis y podía justamente canalizar directamente ese estado de éxtasis y bajar el contenido al mundo terrenal. Otra historia curiosa es que otro alumno de Amonio Sacas, que realmente estuvo con él poco tiempo, llamado Limpio de Alejandría, le tenía mucha envidia a Plotino y con su afán de ser el número uno intentó hacerle maleficios astrales con magia negra. No obstante, las cosas que le deseaban siempre se regresaban hacia él, al punto que tuvo que admitir que el alma de Plotino era tan poderosa y elevada que los que intentaran dañarle se dañarían a sí mismos. Una historia curiosa resulta cuando un sacerdote egipcio le propone a Plotino hacerle una evocación de su daemón tutelar. Básicamente un demon, como Platón lo describe en la Apología de Sócrates, no es un demonio, sino que es un intermediario entre los dioses y los humanos, comunicando así los asuntos divinos a los hombres y los asuntos humanos a los dioses. Se creía que cada persona tiene un daimón personal, y estos podían ser buenos o malos. Digamos que un daimón personificaba un concepto abstracto, una fuerza de la naturaleza o un deseo divino que ayudaba a funcionar como guías espirituales en el mundo terrenal. Entonces, cuando se le hizo la evocación a Plotino de su daemón, el sacerdote se narra que quedó impactado, pues se dio cuenta que lo que se presentó ante él no era un daemón, sino un dios mismo. Y después de ese incidente, Plotino escribió un tratado sobre cómo es que cada humano tiene un daemón diferente. Pero realmente, ¿cómo podemos saber si en verdad tenía una conexión sobrenatural Plotino con lo divino? Pues Porfirio cuenta que hubo pruebas empíricas de su clarividencia. Por ejemplo, una vez un ladrón robó un collar a una mujer. Y entonces así un día Plotino, viendo a toda la servidumbre que tenía esa mujer a los ojos, solamente los vio y dijo a uno: tú eres el ladrón, devuelve el collar. Y después de interrogarlo, tuvo que admitir que sí había robado el collar y disculparse. También cuenta Porfirio que una vez él se sentía mal al punto de que quería suicidarse. Y entonces se encontró con Plotino. Y Plotino solo se le acercó, le dijo: eso que sientes viene de una pasión melancólica, no de un ejercicio intelectual. Y le aconsejó que viajara a otro país. Así, sin decir nada, sin que Porfirio le dijera nada. Y Porfirio le hizo caso. Y gracias a eso no se suicidó. Lamentablemente, cuando hace esto Porfirio, Plotino en ese intervalo muere, ya que estaba grande y estaba enfermo. Su mayor discípulo se perdió en la muerte de su maestro. Y esas son algunas historias que se cuentan sobre el poder que tenía Plotino y la presencia de su alma, que pues ejercía ciertos actos clarividentes o que no podemos darle una explicación tan normal. Okay. Y entonces, ¿cómo podemos leer a Plotino si es que les está interesando esto? Bueno, él escribió 6 eneadas, cada eneada trata de algo diferente. Y básicamente en total son 54 tratados. La primera eneada tiene tratados éticos.
La segunda, tratado sobre física y el cosmos. La tercera, sobre el funcionamiento del cosmos, pero en un nivel metafísico. Esas tres primeras eneadas son un solo volumen. Luego, la siguiente eneada trata sobre el alma, la quinta sobre la inteligencia y estas dos vienen a ser otro volumen. Y en el último volumen viene la sexta eneada que habla sobre el ser, los entes y la pluralidad. Básicamente en esta última se explican justamente los procesos sobre cómo el humano puede llegar a contemplar y unir su alma por completo con el uno, aniquilar su propia concepción de yo para poder regresar con el uno, a llegar a un estado místico completo. Plotino muere a sus 66 años. Y su enfoque en la espiritualidad, la realidad suprema y la síntesis de diferentes corrientes filosóficas resultarían ser una inspiración para muchos filósofos después que de alguna manera repercuten hasta nuestros tiempos. ¿A ti qué te parece este pensador? En el siguiente video hablaremos sobre cómo es que se llega a ese estado espiritual, a ese estado de reunión con el uno. Y si te gustaría escuchar eso, no olvides suscribirte, porque sin duda lo que viene vale mucho la pena. Muchas gracias por el apoyo.